María presenta desde Houston La Fe del Magisterio, un programa producido y dirigido por el Padre Antonio Ortiz, director editorial de Radio María Houston. A continuación, los invitamos a escuchar y a participar de La Fe del Magisterio, aquí en Radio María. Hola, queridos hermanos. Gracias por estar en contacto con Radio María. Les agradecemos bastante que siempre nos tengan en sus oraciones y no dejen de rezar para que Radio María siga siendo un instrumento de evangelización hasta los últimos rinconcitos donde pueda llegar, ¿verdad? Porque estamos llegando a prisiones, estamos llegando a hospitales, estamos llegando a casas también, todas las casas, a los cuartitos donde están nuestros hermanitos enfermitos, ancianitos, mis abuelitos, mis abuelitas. Saludos a todos, ¿verdad? Y vamos a empezar este programa, La Fe del Magisterio, con una oración. Y rezamos, ahora vamos a rezar el Padre Nuestro. A ver, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fíjate qué bonito que todos los programas de Radio María comenzamos siempre con una oración. Para los que están en contacto con Radio María, los tenemos en vivo, por medio de la imagen también, en Face Live o Facebook, y estamos también por medio del YouTube, presentes entre ustedes. Y claro, en sus radios, hay quienes no nos pueden ver, pero nos están escuchando. Este es su programa, La Fe del Magisterio, un programa que ya tenemos varios años aquí en Radio María, cada semana, hablando, pues, cuáles son las enseñanzas de nuestro magisterio de la Iglesia, nuestros maestros de la Iglesia, nuestros obispos, y por qué no, pues el mero, el Santo Padre, cuáles son las enseñanzas que nos da el Papa, documentos de la Iglesia, y pues todo lo que nos puede enseñar para ser mejores cristianos. No es nada más la Biblia, también tenemos programas de la Biblia, pero el programa de La Fe del Magisterio es muy bonito porque tenemos 2 o 3 programas que hablan del magisterio de la Iglesia. Y nos dan las enseñanzas, nos explican cómo vivir bien nuestra vida cristiana, nos están enseñando cómo vamos caminando, o qué sigue, cuáles son los problemas, cómo podemos enfrentar, vivir, solucionar los problemas sociales, religiosos, familiares que vamos viviendo todos los días. Ya sabemos que la vida no es fácil. Hay muchas situaciones bien difíciles en la vida, pero la Iglesia, fíjate, la Iglesia como buena mamá tiene consejos para todos. Yo es lo que yo he visto. Yo tengo varios años ya de sacerdote y donde quiera que le busco yo a la Iglesia tiene remedios de todo, no remedios, pero tiene consejos, tiene guías, tiene luz para todos nosotros. A veces le preguntan, oiga, padre, ¿y es pecado esto o es pecado esto otro? Oiga, padre, ¿y qué piensa de usted de esto que sabe que? Oiga, ¿y será bueno hacer esto, será bueno hacer aquello? Y les digo, a ver, consulta, al cabo ahora tenemos internet por todos lados, todo el mundo trae un teléfono inteligente en la mano. Pregúntale en el teléfono, ¿qué piensa la Iglesia de X? ¿Qué piensa la Iglesia de este asunto? Y te va a dar documentos de la Iglesia que te van a iluminar. ¿Verdad? ¿Qué clase vamos a decir, de pecado es esto, es aquello? Bueno, ponle allí en tu teléfono y el teléfono te va a decir. ¿Verdad? Es lo bonito. La Iglesia tiene pues todos los asuntos a tratar y tratados ya también. ¿Qué piensa la Iglesia del matrimonio? O de ciertas situaciones del matrimonio. Pues hoy la Iglesia, fíjate, empezamos este año y ya estamos en el año 2026, en el mes de enero. Por cierto, este programa puede ser que lo escuches a otro día, en otro tiempo, en otro año, en otro mes.
pero este programa está en el mes de enero del año 2026. Es uno de los lunes de este enero. Y comenzamos este mes de enero con la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Muy fuerte, pero no es un solo día. Yo creo que todos los días hay que pedir por la paz. Sentimos que este Papa de hoy, el Papa León XIV que tenemos, todos los días desde que empezó su pontificado nos está hablando la paz, pidan por la paz, pidan por la paz. Porque los hombres no tienen paz, no tenemos paz. Todos los días nos matamos unos con otros. Pensamos que el matar al prójimo es mi felicidad. Pensamos que el patear al prójimo, pensamos que dejarlo que se muera de hambre. ¿Verdad? Hoy, en este mes de invierno, muchos en el mundo estuvieron sin luz, sin agua, sin alimentos por causa de las guerras. ¿Te imaginas que te quedes de repente sin luz en pleno invierno? En pleno invierno. ¿Cuántos niños en países de guerra se están muriendo de hambre? Quedan los huesitos, el puro huesito, porque en la frontera no dejan pasar los alimentos. El odio es tan grande en el mundo. Bueno, comenzamos el año pidiendo por la paz, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el respeto a los derechos humanos que las Naciones Unidas los proclamó allá desde el año 1958, me parece. La Organización de las Naciones Unidas proclama los derechos humanos. Hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son derechos humanos. Es decir, no porque alguien nos lo dio, sino porque son totalmente naturales. El derecho a la libertad de religión, el derecho a la paz, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Sería bueno que un día pregúntale ahí en tu teléfono cuáles son los derechos humanos declarados por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Son derechos. ¿Y qué pasa con los derechos? No los respetamos. No vivimos según los derechos. Entonces también queremos igualdad, queremos que me respeten mis derechos. Pero a veces quiero yo que me respeten a mí, no quiero respetar al otro. La Iglesia también está de acuerdo con los derechos humanos. La Iglesia nos habla sobre la dignidad de la persona humana porque somos imagen y semejanza de Dios. Y nace de la Biblia que San Pablo dice, yo soy un templo vivo de Dios. Y por eso tengo que respetar mi cuerpo, tengo que respetar a mí mismo y tengo que respetar al prójimo. Aunque sea un prójimo, aunque sea malo, ahí tengo que respetarlo porque también, aunque sea una persona mala, es un templo vivo de Dios. Que no es digno, a veces se pierde la dignidad. Tú también has perdido la dignidad cuando cometes algún pecado, cuando te dejas llevar de un vicio, cuando caes de veras muy, muy bajo en la vida, pues ese templo está muy destruido, todo cuarteado, todo agrietado, pero es templo que se puede reconstruir. ¿Cuántas personas en el mundo, de repente, como el hijo pródigo, me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros, no me recibas como tu hijo. Y el Señor se alegra mucho, viene, me abraza, me carga en sus hombros como la oveja perdida y me lleva otra vez. Y organiza un banquete en mi honor. Esa es la imagen que Cristo nos deja del Padre misericordioso, porque ese es Dios. ¿Y tú lo has experimentado? ¿Cuántas veces te has levantado y has vuelto a la casa del Padre Dios? Dios te recibe, contento, te abraza y te ilumina tu camino hacia adelante. Fíjate que nosotros los sacerdotes somos testigos de muchísimos hermanos, hombres, mujeres que ya nadie las quería o nadie los quería porque los veía perdidos, tirados,
metidos en cosas muy, muy peligrosas, muy feas, muy sucias, metidos en drogas, metidos en asesinatos, metidos en tanta cosa, gente que andaba en los carteles y esos de los drogadictos, de las pandillas y todo, y de repente se levantan, son capaces de enderezarse y ahora están bien en sus familias. Son gente de trabajo, gentes honrados, gentes honestas, gentes que todos los días agarran su rosario y rezan, se encomiendan a Dios. Pues ese es el sentido también de este 9 año. Un año nuevo que tomes propósitos nuevos. ¿Cuáles son los propósitos de este año? Hay gente que dice, bueno, este año voy a tener dieta, ¿verdad? Este año voy a hacer ejercicio, este año, bueno, ya es algo. Pero sí proponer, este año voy a ir a misa, por ejemplo, todos los domingos. Este año me voy a confesar cada mes. Este año voy a rezar mi rosario, por lo menos una vez por semana, por lo menos. No sé rezar el rosario, este año voy a aprender a rezar el rosario. Este año voy a comprar un libro de oraciones, o voy a bajar oraciones, así como bajo tantas canciones en mi teléfono. Hay muchas aplicaciones que bajan canciones en los teléfonos. Ya traemos llenos de música el teléfono, o llenos de videos. ¿Por qué no lo pones lleno de oraciones? Que el teléfono también tenga oraciones. Mis oraciones más especiales las voy a llenar mi teléfono de oraciones. Y adelante tratando de veras con buenos propósitos en la vida. Y fíjate que ahorita ya en este mes de enero estamos ya en esta jornada mundial también de oración. Toda la Iglesia Católica es la oración, la jornada o la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este se llamaba el octavario por la unidad de los cristianos. Pero eso empezó desde el año 1908. Fíjate, ya en 1908 ya tenemos más de 100 años rezando por la unidad de todos los cristianos. Y es que a través de la historia Cristo viene y pues deja sus apóstoles, su grupito de seguidores que después ya se les llamó, esos se llaman cristianos, seguidores de Cristo. No llaman como llamar, se les llamó cristiano. Eso fue allá ¿dónde fue? En el norte de Israel, en otro lugar es Siria, por allá, por ese rumbo. Por ahí, lo que se llama, creo que Alepo, por ahí en esos lugares. Bueno, total que se les empezó a llamar cristianos, pues seguidores de Cristo. Pero luego en el camino de los años, pues se fueron dividiendo los cristianos, nos fuimos dividiendo más bien. Esta familia, unos creyeron de un modo, otros creyeron de otro, otros dejaron de creer en ciertas cosas. Pero los primeros 300, 400 años de la iglesia fue un trabajo muy, muy grande hacer una gran teología. ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestros principios de vida? ¿Cuál es nuestro código moral? Entonces ya esos le llamamos los padres apologetas, los padres de la iglesia, la patrística, los santos que nos fueron ayudando a hacer toda nuestra doctrina cristiana. Y ya por el año 300, 400, ya fue cuando se declaró que Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, en los concilios, se declaró que María, la Virgen María, era madre de Dios. Era madre de Dios. Se declararon tantas cosas en ese concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, muy bonito. Pero poco a poquito se fueron acomodando todas esas ideas de nuestra fe. No había un catecismo, no había libros como ahora, todavía no había la imprenta. Entonces, ¿cómo iba a haber cosas? Todo era tradición. ¿Qué es tradición? Pues se platicaban las cosas unos a otros, padres a hijos. ¿Por qué vamos a misa? Pues por esto y esto y esto. ¿Por qué me confieso? Por esto y esto y esto. ¿Y qué tengo que rezar? Pues reza esto, reza aquello. Se fue componiendo las oraciones, que el Padre Nuestro, que el Ave María, el Credo,
El credo se compuso ya por el año, no sé, el año 300, creo. Sí, en Nicea, el concilio de Nicea 315, se compone el 325, se compone el credo, fíjate. Entonces fueron oraciones, todo fue un ir formando poco a poquito. Y ya por el año 600, 700 viene la primera división, ¿verdad? Con el oriente, que nació esta iglesia oriental cristiana, también católicos, que se llamaron ortodoxos. Ortodoxo es una palabra que significa verdadero. O sea, ellos creen estar en la verdad y defendían la verdad en contra de la iglesia de Occidente, de Roma. Y había una ciudad, la ciudad que unía, digamos, el oriente y el occidente, que se llamaba Constantinopla. Esa ciudad la había bautizado así el emperador Constantino. Conquistó esa ciudad muy importante que unía el oriente con el occidente y le puso Constantinopla. Esa ciudad hoy se llama Estambul. Ahí fue como la fuerza del cristianismo al principio de los siglos, pero fue también donde se dividió la iglesia del oriente y la iglesia del occidente, católicos. Entonces la iglesia del oriente se empezaron a llamar ortodoxos. Nosotros somos los que estamos en la verdad, estamos en la ortodoxia, ¿verdad? Griegos, la ortodoxia griega, ¿verdad? Y después sigue otra cosa, ya en la Edad Media, siglo XV, siglo XVI, 1500 y tantos, 1525, 1540, viene el movimiento de reforma. Querían reformar la iglesia. Y sí, se necesitaba una reforma, porque la iglesia estaba ya andaba medio mal, andaba muchos intereses muy históricos, personales, mundanos, materiales. La iglesia ya andaba metida con los reyes, los políticos, ya estaba muy metida en los gobiernos. La iglesia ya era dueña de palacios, de tierras, de toda esa cosa. Muchos obispos eran los servidores del rey, por ejemplo. Entonces necesitaba una reforma. Lástima que se fueron por otro lado y después se llamaron protestantes. Entonces para eso los protestantes negaron algunos principios de la iglesia y se fueron por otro lado. Entonces nos fuimos dividiendo poco a poco. Cristianos orientales, cristianos romanos, que somos nosotros, católicos orientales, católicos occidentales, romanos, católicos de allá de aquel lado. Allá tenemos ortodoxos, los coptos, los armenios, los maronitas. Hay muchos en Egipto, en Armenia, porque Armenia es un país, ¿verdad? En Turquía, en Grecia, en todos lados hay esas iglesias orientales y occidentales. Entonces, cuando oyes hablar de la iglesia católica occidental, somos nosotros los que estamos sujetos o dependiendo del Papa en Roma. Esos somos nosotros, pero somos una parte. Entonces hay cristianos por todos lados, y luego no se diga todas las sectas protestantes, que allí no sé cuántas hay, ¿verdad? Pero tenemos luteranos, evangélicos, pentecostales, ¿qué más tenemos? Presbiterianos. Hay iglesia cristiana de todas las cosas. Bueno, entonces necesitamos de veras qué está pasando con nosotros. Somos hermanos, pero somos hermanos que nos hemos dividido. Y por eso la Iglesia Católica Occidental de Roma, todos los años hacemos una semana y nos ponemos de rodillas para ofrecerle a Dios nuestro Señor oraciones para que mueva nuestros corazones humanos, no como por arte de magia, sino como una buena voluntad, que el protestante y el católico se sienten juntos en la misma mesa. Tal vez no creemos en lo mismo, pero digo de la misma forma. Nos excomulgamos unos con otros, ¿verdad? Pero que nos veamos como hermanos, que no nos ataquemos. No nos ataquemos, porque eso es muy, muy feo. Que vean que si entre mismos católicos estamos peleándonos a veces entre hermanos y hermanas. No, yo creo que tenemos que respetarlos.
Hay un respeto. Entonces, esta semana del 18 al 25 de enero, semana de oración por la unidad de los cristianos. Del 18 al 25 de enero, ¿qué puedes ofrecer por la unidad de los cristianos? ¿Verdad? También de todo el mundo. Si tú tienes en tu casa, en tu familia, algún familiar, algún pariente que no es católico ya, o que se fue con los hermanos protestantes, o que se hizo de otra religión y toda la cosa, siéntate con él, vamos a rezar. ¿Tú rezas el Padre Nuestro? Sí, yo también. Vamos a rezar el Padre Nuestro. ¿Reza la de María? No, yo no creo en la Virgen María. Bueno, no la reces. Yo voy a rezar por ti, ¿verdad? Sentarnos y hacer oración por la vida de los cristianos. ¿Tú crees en la Eucaristía, en la presencia de Cristo, en la hostia? No, yo no creo. Bueno, está bien, ni modo. Yo no creo tampoco. ¿Tú no crees en el Papa? No, yo tampoco. Yo sí creo en el Papa. Pero no por eso vamos a pelearnos. Y entonces, fíjate, coincide con que el día 18 de enero se celebra en la Iglesia Romana, Católica Romana, la Cátedra de San Pedro, la fiesta en que recordamos que tenemos un Pedro entre nosotros, un sucesor de Pedro, que es el que nos instruye y que le llamamos papá. Papá, no más que en italiano, en papá se dice papa, no se dice papá. Acá en castellano, en español, nosotros decimos papá. Pero a veces en los mismos ranchos le decíamos el papa, la mamá. Es mi papa, es mi mamá. Y en Estados Unidos es el granpa. Bueno, pues es el papá de todos nosotros espiritualmente, es el papá de miles de millones de católicos en el mundo. Entonces celebramos la fiesta de la cátedra, es decir, la autoridad que tiene el Papa de enseñarnos, de corregirnos, de ayudarnos a vivir como Dios manda. Y el 25 de enero es la fiesta en que San Pablo se convirtió. Celebramos la fiesta en que San Pablo iba muy a gusto, arriba de un caballote, iba a agarrar presos a los cristianos, era perseguidor de cristianos. Él se ganaba la vida metiendo a los cristianos a la cárcel. Bueno, siempre ha habido gente que se gana la vida llevándote a la cárcel, o inventándote delitos, o inventando cualquier cosa por tal de que él se gana el dinero, ¿verdad? Muy contento porque te mete a ti a la cárcel y te llevó a la cárcel. Culpable o inocente, como sea, pero ya te llevó a la cárcel. San Pablo se dedicaba a eso. Siempre hay gente, todavía hay mucha gente, todos los días. Hay quienes, como Judas se ganó unos centavos porque entregó a Jesucristo. ¿Verdad? Después se arrepintió, entregado a un inocente, ¿verdad? Pero ya era demasiado tarde, ya Cristo ya iba a ser juzgado, ¿verdad? Y todavía dice el Poncio Pilato, yo no encuentro culpa en este hombre. Se lava las manos, era inocente. Y así se lo llevaron y lo crucificaron, lo mataron al Señor. Pero ¿quién lo entregó? Judas. Y todavía hay muchos Judas entre nosotros y ¿a poco no? ¿Verdad? Ojalá que esos Judas también se arrepientan, que no entreguen al hermano, a la hermana, ¿verdad? No lo entreguen pues injustamente y con eso se ganen ellos un dinero ganado injustamente y con mucha vergüenza. Pero bueno, así sigue habiendo Judas, desgraciadamente, en el mundo. Bueno, tú no seas Judas, tú no entregues. A veces está en la misma casa, entregamos al hermano. ¿Quién fue? Yo no fui, fue fulano de tal, ¿verdad? Y entregamos, o en los trabajos entregas a tu hermano, ¿verdad? Porque lo acusas de ciertas cosas que no son ciertas. Pues así es la fiesta de San Pablo, el 25 de enero, conversión de San Pablo. San Pablo se convierte y de ser perseguidor y de andarse ganando el dinero metiendo a los cristianos a la cárcel, se convierte en perseguido, en apóstol de Jesucristo. Entonces en estas fechas, cada año, la iglesia se pone de rodillas, o nos ponemos de rodillas, a pedir por la unidad de todos los cristianos. Tiene toda una historia, le digo, desde el 1908 empezó esta cuestión, ¿verdad? Hay una oficina en un departamento ahí en el Vaticano, un departamento muy importante que se dedica a promover la unidad de los cristianos en la Santa Sede.
Y hay documentos también de la Iglesia. El Vaticano II también nos habla. Hay un documento que se llama Unitatis Redintegratio, es decir, reintegrando la unidad o para reintegrar la unidad. Un documento de 1964 del Concilio Vaticano II. Ahí está, en el librito, en el documentos del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio. La reintegración, la integración de la unidad cristiana. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y luego continuamos con ustedes. En Estados Unidos estás escuchando Radio María Spanish, una voz católica en tu casa. Gracias por seguir con nosotros, muchas gracias. Si tú tienes alguna amiga, algún amigo que no sea de tu religión, has tenido problemas o has tenido experiencias de orar juntos por algún evento, alguna cosa, aunque no seamos de la misma religión, ¿verdad? Que somos de distintas, no religión, porque la religión es el cristianismo, sino distintas, se me fue el nombre ahorita la palabra, pero no quiero llamarle secta, sino otra denominación o nominación, ¿verdad? Somos católicos romanos. Hay quienes son cristianos católicos no romanos, ¿verdad? Y hay quienes son cristianos no católicos, sino de otra denominación, nos llaman católicos, ¿verdad? Porque luego me salen, yo soy cristiano, pues yo también soy cristiano, ¿verdad? Todos somos cristianos, todos creemos a Cristo. Pues el lema que se eligió para este año 2026, el lema para la oración por la unidad de los cristianos es: un solo es el cuerpo y un solo es el espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Uno solo es el cuerpo y uno solo es el espíritu, como es una sola la esperanza a la que hemos sido llamados. Eso está en la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el verso 4. Efesios 4:4, uno solo es el cuerpo y una sola el espíritu y una sola la esperanza a la que hemos sido llamados. Unidad. Entonces nos invita de veras a meditar profundamente hasta qué punto somos apóstoles de unidad o hasta qué punto somos apóstoles de la división. Yo creo que tenemos que trabajar más por ser trigo en lugar de ser cizaña, porque es muy fácil ser cizaña. Y desde a veces de chiquillos, uno en su casa enseñarle a los niños que no sean cizaña, que no le echen la culpa uno al otro, que no digan mentiras. Y también entre nosotros, en nuestras familias, las suegras unan a sus hijos, a las nueras o los yernos, no causen división entre esos matrimonios, porque verás, hay suegros o hay suegras que se meten, cuñados, cuñadas, se meten a dividir matrimonios. Cada matrimonio es un mundo y cada matrimonio tiene sus problemas, pero también tiene sus soluciones. Y el matrimonio debe de buscar por sí mismo solución a sus problemas. No es que tú tengas la razón y es que yo tenga la razón, no. Vamos a buscar consejerías, vamos a buscar ayuda como pareja. Yo no necesito ayuda, yo estoy bien. Eso ya es no querer corregirse. Eso sí es soberbia. Y la soberbia fue el primer pecado que cometió Adán y Eva. Quisieron ser como dioses. Cuidado con la soberbia, es un pecado capital. Vamos buscando ayuda, no somos perfectos. Entonces, para buscar la unidad, yo me casé con esta otra persona para ser un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola mente, un solo propósito. Unir nuestra vida con otra persona para llegar a una sola felicidad. Yo soy feliz viéndote feliz a ti. Yo no me casé contigo para que tú me hagas feliz. Yo me casé contigo para hacerte feliz a ti. Ese es el amor. Si yo me casé contigo para que tú me hagas feliz a mí, pues oye, pues eso es egoísmo. Egoísmo con todas sus letras y en mayúsculas. Es que tú no me haces feliz. Oye, pues estamos mal. Se nos acaba el tiempo ya,
Pero entonces vamos a trabajar por la unidad de los cristianos, a ver qué podemos hacer durante esta semana. Una visita al Santísimo, una oración en familia, reza tu rosario de esta semana por la unidad de todos los cristianos, porque no seamos ya tanto cizaña en el mundo. Ya está lleno de cizaña, el mundo está muy dividido, países, familias, naciones, pueblos, religiones. ¿A dónde vamos a dar? Ojalá que todos mejor recemos y hagamos la lucha de vivir unidos unos con otros. Si te ofendí, perdóname. Y si me ofendiste a mí, yo te perdono también. Y si yo te perdono y tú me perdonas, Dios nos perdona. Gracias, y le pedimos a la Virgen María también todo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este fue su programa, La Fe del Magisterio. Producido y conducido por el Padre Antonio Ortiz, director editorial de Radio María Houston. Los invitamos para la próxima edición de La Fe del Magisterio, aquí en Radio María.